Hay una regata, hay una regata de veleros también. Yo elegí, Ajá, también, que es la llegada yo de elegí, los veleros. Ujú. ¿Sí? yo elegí Actopan, bueno, pasó en mayo, desde los meses de mayo, la feria de mango en Actopan. Ok, la Feria de Mango en Actopan, sí, sí la conozco. Que además es una zona geográficamente y turísticamente representativa precisamente por su ruta del mango, porque uno de los cultivos más representativos de la zona pues es esta fruta, ¿no? ¿Ya sabes en qué edición van? ¿En qué año? ¿Cuántos ¿Mande, años maestra? llevan de celebrarla? ¿En qué edición va? No, no como tal, no, pero sí ya van varias ediciones que llevan, porque Sí. de que yo tengo recuerdos desde el 2010, creo. Y va a ser importante que tú sepas reconocer la temporalidad del evento, porque dentro del proyecto que van a plantear, justamente tenemos que abordar desde el origen, y entonces si hoy están en su 30º o en su 20º o en su 14º, etcétera, tendremos que resaltar. Por ejemplo, Savic ya nos decía carnaval, y vi también que la clase anterior su compañera Marisela también nos habló mucho del carnaval. ¿Recuerda eso, Marisela? O ahorita que está el Festival de la Salsa, ¿no? Sí, de hecho, de tema agarré carnaval. Ok, entonces fíjense bien, como la clase anterior tuvimos justamente el inicio seleccionando un evento, en este caso yo tengo ya notado que Marisela tomaba carnaval, su compañero Francisco tomó el Festival de Mango en Actopan. Ya nada más tendríamos que tomar, por ejemplo, ustedes, Sabi, Hatsiri y Gerardo, con qué eventos se van a quedar para poder plantear el proyecto de planificación turística en esta materia. ¿Sale? ¿Puedo Ok. tomar el de veleros? Sí, Atsiri, puedes tomar ese. Yo el Festival de la Salsa. Ok, perfecto. Y ya nada más faltarías tú, Gerardo, que en la medida de lo sucesivo, tendrás que decidir, ¿sale? Entonces, justamente hoy iniciamos, te doy la más cordial bienvenida en este sábado 4 de junio, en el cual iniciamos justamente con nuestra primera unidad. Y hablamos, o vamos a hablar, de lo que es planificación turística. ¿Alguien me puede decir qué entiende por planificación turística? Lo primero que se les venga a la mente. Una organización para llevar a cabo un evento en el que van a estar involucradas varias personas o en el que tiene que haber una logística, ¿no? Que tiene que haber como información estructurada, ¿no? Y que da Sí. paso a logística. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más que quiera comentar? Pues la planificación y los beneficios que nos haría lo que es la planificación turística, que nada más lo que sería en cuestión de beneficio para restaurantes, hoteles, taxistas, transporte, más o menos eso es lo que entiendo. Sí, que va a Como, estar. Sí, te escuchamos. como como un conjunto de estrategias, métodos que son utilizados para llegar a una meta de algún producto o servicio. Exacto, muy bien. También con un conjunto de elementos enlazados, objetivos, metas, etcétera. Si viéramos nosotros la imagen, ya hoy estamos mediante una planificación turística totalmente digitalizada. ¿Qué vemos en los iconos? En los iconos, pues De la ventanita azul. son como una Una maleta y meta dinero, de dinero. los lugares característicos, o sea, como atractivos
acciones, ¿no? Y vemos principalmente en el centro a alguien con un ordenador, ¿no? Que en este caso sería como una iPad, le visualizo yo, Sí, que va a ser una persona justamente a cargo de eso. ¿Y qué es lo que va a hacer en ese proceso? Sin duda, todo lo que ustedes fueron narrándome está incluido en su concepto. ¿Por qué? Porque justamente es todo un proceso, yo te diría, sistemático, es decir, que sí va a requerir una estructura y un orden para poder evaluar los objetivos de la empresa y a través de esos objetivos que se deseen alcanzar, crear un plan de negocio realista donde vas a poder escribir acciones acorde a las estrategias para poder alcanzar los objetivos. ¿Por qué hablamos de un plan de acción acorde a las estrategias, pero sobre todo realista? ¿Por qué creen ustedes que debemos partir de una situación totalmente realista? para poder llevarlo a cabo. Si no fuera realista, ¿lo podrías llevar a cabo? Pues es que realista, o sea, vaya, realista es apegado a lo real, ¿no? Por esto Ajá. A lo es alcanzable, ¿no? que digo, a lo alcanzable, Exacto. exacto. Y es que les voy a decir por qué. Porque justamente en una planificación turística podemos tener muchas ideas, sin embargo, debe tener un común denominador, que sea totalmente alcanzable, que sea realista. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de visualizar videos o incluso viajar al extranjero y darnos cuenta que en otros países existen modelos de negocio totalmente rentables? Cuando los adaptamos a nuestro contexto en México, nos damos cuenta que no podría ni siquiera parecerse o no podríamos tener algo similar aquí porque justamente carece de una situación realista. Y no significa inalcanzable, pero tendría que haber una suma de factores que favorezcan lo que muchas veces vemos en otros países y que en México todavía no. A mí me ha tocado mucho compartir con estudiantes de la carrera de turismo justamente y me han compartido, maestra, es que traemos un proyecto y mire, a través de una aplicación usted va a poder hacer la reservación de tal museo y ya no va a tener que hacer fila. Y de pronto les pregunto, y bueno, todas estas ideas me parecen increíbles, me parecen totalmente digitalizadas, muy tecnológicas, qué padre, cuánto costaría, y nos vamos adentrando y vamos viendo que el proyecto, al momento de irlo aterrizando a Veracruz, pues no aplica. Y no aplica por una situación. Cuando ellos toman modelos de referente, les he preguntado, ¿y dónde fue que tuviste una idea tan creativa como es? No, es que mire, maestra, nosotros vimos que para ir en Francia a las citas de varios museos, o cuando la gente está de paseo en tal país o en otro país, bueno, no hacen lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y de entrada empezamos a acotar. Aquí en Veracruz realmente existe una cultura en donde vayamos a los museos. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿aquí realmente existe una ciudad en donde todos tengamos internet? Tercera pregunta, ¿estamos realmente en un entorno tan seguro en donde a las 9, 10 de la noche todavía está abierto un museo? No, Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que nuestro plan de negocio se tiene que adaptar a un contexto realista, porque influyen todos esos elementos. Desde los elementos internos, yo no dudo que hoy estaríamos ya o deberíamos estar ya en una era totalmente digitalizada en donde todo debería ser a través del dispositivo, como vemos la entrada de un cine, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que detrás de un cine hay toda una empresa con una logística, hay recursos y evidentemente han invertido en modelos de negocio innovadores. En los museos no. El día de ayer tuve a bien recibir la invitación del Museo Agustín Lara. ¿Alguien ha visitado ese museo? la verdad yo no. Y ya sé dónde está. Ajá.
La Ujú. verdad, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. ¿Alguien más? No, licenciada, yo tampoco. Entonces, fíjense bien, ahorita para un modelo de referencia, un sitio cual podemos generar auge, ahora que cada uno de ustedes va a desarrollar el proyecto de algún evento de planificación turística, vamos a poner la ruta de visitar diferentes museos. En este caso, se decía, recibo la invitación y justamente me dicen, es que todo en este momento está enfocado en el Festival de la Salsa. Entonces le pregunto yo a la administradora, ¿todo? Yo no creo que realmente todo, porque yo pienso que un todo sería desde una generalidad y toda la población estaría ahí. ¿A dónde descartas a los niños? A los niños seguramente los adultos saben que no es un escenario propicio para ir. A los que no les gusta ese género de música, tampoco están ahí. Y a los que a lo mejor sí les gusta la música, pero no les gusta un evento tan saturado de gente y en donde no hay libertad de tránsito, tampoco están ahí. Yo te pregunto, en este caso, por ejemplo, Sabic, que lo está tomando como elección para el desarrollo del proyecto, ¿te gusta? ¿Te gusta en particular este evento? Yo no he ido, la verdad, al Festival de la Salsa, pero en particular a mí no me gustan los eventos como muy llenos. Exacto. Y entonces dentro de una planificación estoy segura que vas a tomar todos los referentes, además va a haber ahorita información muy fresca de las reseñas de lo que está sucediendo y no necesariamente te estoy enviando a que el proyecto lo desarrolles en campo, porque además apenas hoy estamos decidiendo con qué producto nos vamos a quedar a desarrollar el proyecto y no vas a estar carente pues de esa información porque está muy lleno, muy saturado las redes de información, pero no necesariamente tiene que gustarle. Y entonces le decía yo el día de ayer a la administradora, ¿no? Del museo. Y han tenido ya un estudio de mercado para darse cuenta qué es lo que el turista busca. Se ha generado una inversión en la publicidad de lo que es venir a este museo, porque como dijo Sabig, es muy claro. Yo sí sé dónde está ubicado, pero jamás he entrado. Y no he entrado porque honestamente siempre digo que no tengo tiempo, pero aun cuando lo tengo, mis preferencias van enfocadas hacia el descanso, hacia el estar en casa. A mí realmente la pandemia, cuando mandaron todos a casa, hubo un factor de rescate positivo. Yo dije, necesitaba descansar, porque no es lo mismo estar generando con ustedes una enseñanza, aprendizaje bajo estas tecnologías que el hecho de estarte trasladando de un plantel a otro, más la suma de otras actividades. Yo no sé Claro, el si te simple pasó. hecho de manejar genera estrés. Total. Y llegaba a una cita y luego salía corriendo a la otra cuando tienes un día de agenda bien apretado. Entonces, para todos ustedes que trabajan, ya me imagino incluso si tuviéramos que decir, de pronto un sábado no es virtual y nos tenemos que ver en campus. Llega a Ujú. ser, de cierto modo, mucha tensión. Así también sucede en un estudio en donde no están teniendo el aforo necesario. Y le dije, tienen que estudiar ciertas variables. De entrada, estudiar un mercado en el cual aquí en Veracruz nos falta mucho caminar hacia la cultura, hacia la parte en donde estructuremos nuestros tiempos en inversión de visita a un museo. Y todo esto requiere de una planificación. Ustedes tienen que diseñar un plan a alcanzar. ¿Cuántos visitantes requieren por semana o por mes? Porque deben de llegar a algún tabulador con ciertos indicadores, de tal forma que el museo tenga un objetivo de estar abierto. Y en base a eso diseñar las estrategias, generar invitación en las escuelas, en las universidades, hacer una campaña de todo lo que representó Agustín Lara para Veracruz, probablemente direccionar a todos esos tour operadores que reciben turismo, itinerarios donde incluya la agenda
visitar específicamente este museo, porque sin duda las personas llegan a Veracruz y presentarle un programa al presidente de la Unión de Hoteles y Moteles, porque ellos en la hospitalidad de recibir al turista deberán tener ya sea un código QR o tener folletería que describa el atractivo que tiene el museo. ¿Me explico? Deben Sí, de generar todo un programa, todo un plan para que atraigan al turista. Si no, no van a entrar. Ahora, el primero que debe de conocer su cuna, su cultura en este término musical, somos los veracruzanos. Entonces, fomentar visitas guiadas, empiezan por las escuelas. Estoy segura que los niños van a venir acompañados de algunos papás y va a empezar a hacerse todo un programa asistido de visitas y ya de ahí sumémosle pues la participación activa en redes y que la gente empiece a postear, hagan concursos, hagan dinámicas y al lado hay como un barcito que también, o cafecito, digo, fomenten, no sé, la mañana del café con Agustín Lara y que venga algún narrador, pero generen un producto turístico que articule además o alguien que toque las canciones. que las cante, todo eso que va a sumar una línea de mayor atractivo, que sería justamente esas acciones acordes a la estrategia que quieren alcanzar. Entonces, la planificación turística o en el turismo justamente es eso, un proceso, como lo decíamos, de elementos que están entrelazados, sistematizados, basados en qué, en estudios, en investigaciones, en análisis, que buscan optimizar la contribución del turismo en en una determinada localidad o en una determinada región. En este caso, nosotros hoy vamos a ir planteando y visualizando ya nuestros proyectos. Sin duda, lo que es Sabic, lo que es su compañera Atsiri y Marisela en Veracruz propiamente, porque están eligiendo el Festival de Velas, bueno, Sabic en Boca del Río y Marisela en todo un entorno, ¿no? Veracruz con conexión con Boca del Río. Y su compañero Francisco nos está eligiendo un evento de Actopan. En suma, vamos a poder contrastar que esta optimización de planificar un evento como estos va a generar un bienestar social y va, por supuesto, a generar una conservación ambiental, pero además un enriquecimiento económico a las personas de la zona. Hablábamos en la clase anterior cuál efecto tan negativo llegó a causar justamente pandemia. Pandemia para todo el segmento, para todo el sector turístico, con toda la cadena de valor que influye en la hospitalidad, en la recepción de turistas, se vieron afectados. Unos a menor escala, otros a gran escala, pero les decía, desde las líneas aéreas, la conexión de líneas de autobuses. Tuve por ahí la oportunidad de escuchar un reportaje donde el director de ADO decía que por primera vez en la historia hubo ADOs totalmente paralizados en horarios en donde antes incluso la unidad estaba llena y ya no había opciones más que de provocar una nueva ruta o una nueva unidad, ahora sí que una unidad segunda para destinos muy saturados. Bueno, ahorita fue todo el efecto contrario. Las unidades quedaban paralizadas. No había motivos para sacar la ruta si no habían vendido ni siquiera un boleto. Y es que la política de ADO es así venda 6, 7 asientos, la unidad se mueve. Pero esta vez con pandemia, en cuanto nos daba la indicación de semáforo rojo, realmente las personas pues no generaron ese tráfico ni ese movimiento. Entonces vamos a darnos cuenta cómo dentro de la Organización Mundial del Turismo se tienen ya ciertos acuerdos en donde va a dividirse, va a seccionarse en 7 etapas secuenciales en las cuales se va a poder siempre
generar alguna modificación en el enfoque de planificación. Así que si hoy tú ya tienes determinado cuál va a ser el proyecto al que vas a enfocar tu planificación turística, te felicito y es momento de que empecemos a arrastrar lápiz. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que incluir de nuestro proyecto? Y vamos a empezar a tomar notas. Número 1, ¿qué atractivos turísticos ofrece o se deberá ofrecer? Fíjate bien, vamos a hablar de lo que ya hoy tú visualizas que se ofrece en una columna como una propuesta que ya sabes que existe, y en la otra columna tú vas a dar tu propuesta de mejora. Es decir, de todos los elementos que ya hoy tú sabes que existen en el carnaval, ¿cuáles serían para ti en esa lista, en ese sentido, cuáles dejarías, cuáles quitarías y a cuáles le dejarías una propuesta de mejora? Y así para cada cual de ustedes que ya están seleccionando un producto turístico en este caso, ¿no? Segundo, el espacio turístico. ¿A qué nos referimos con espacio turístico? Bueno, ¿queda claro a qué nos referimos con atractivos turísticos? Sí. Sí, maestra. Perfecto, porque por ejemplo, para el alumno que va a seleccionar la Feria del Mango en Actopan, sabrá destacar todo el inventario que tiene turísticamente hablando Actopan y a partir de eso resaltar e incluso hacer mención de los atractivos turísticos que tiene. Habemos personas, turistas que hemos visitado la zona y ni siquiera sabemos, por un lado, que hay la Feria del Mango o por otro lado, que si vas a la Feria del Mango tienes alguna visita guiada a una hacienda de corte de mango y donde al final te dan un cóctel de mango, que existe el descabezadero, por ejemplo, que puedes ir a una hortaliza en donde cultivan diferente familia del mango, etcétera. Entonces, todo eso resaltarlo. Si tú sabes que no existe o que no le han dado ese enfoque, generarlo como una propuesta de mejora, porque significa que tú estás haciendo un estudio más profundo para generar tu planificación, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Como veo que nos va a cortar el tiempo, vamos a salirnos de manera voluntaria y regresamos al mismo, ¿sale? Sí, claro. Por favor, gracias.